nombre es Alfredo Pimentel López y voy a definir lo que es el autoritarismo, así como por qué hemos escogido este tema. El autoritarismo se entiende que es una imposición política donde se persiguen intereses de un líder o una minoría que pasan por alto las instituciones democráticas, actuando fuera de ley para distorsionar esta misma a su conveniencia o en una interpretación arbitraria. Cabe resaltar que también abarca el factor social y cultural. Esto lo vimos en las represiones de las marchas civiles que hubo en el momento de ponerse los gobiernos que se manejaban bajo este régimen, ¿no? Tan claro, es un ejemplo muy claro, creo que el gobierno de Fujimori, cuando hubo un cierre de Congreso, los universitarios y también personas civiles salieron a protestar contra este régimen, pero hubo una opresión total. Se vio reflejado en actos también como el control de los medios de comunicación, presencia militar en las calles, opresión al voto, manipulación de la constitución. Esta forma de coaccionar a la población en la sociedad peruana se vio reflejada en los gobiernos de Velasco, el Once de Leguía y el gobierno de Fujimori, que son justamente los temas que hemos escogido, de las clases, con características de concentración de poder, manipulación de las masas, degeneración de la autoridad total, imposición y restricción de la libertad. Finalmente, para que se logre dar este tipo de gobierno se necesitan factores como la desatención del Estado en servicios básicos para la población, descuido de la seguridad ciudadana y una mala gestión en la economía nacional. Ahora, ¿por qué optamos por elegir el autoritarismo? Porque es un tema que se ha ido acarreando desde que Perú se estableció como una república independiente, a tal punto que durante muchos gobiernos se han ido pasando los poderes del Estado como el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero no han solucionado los problemas sociales, los económicos, los políticos, que han sido meollo de muchos problemas en el país. Entonces, tal es el caso del presidente Velasco, como tomó el poder mediante un golpe de Estado o impuso una reforma agraria que terminó en un conflicto social, al igual que el presidente Fujimori, que cerró un congreso de forma intempestiva y formó una constitución para su propia conveniencia. Todo esto fue una degeneración de la autoridad en la que la lealtad de los subordinados se logra bajo un régimen impositivo que restringe la libertad. Como se dijo anteriormente, el autoritarismo es una forma en la que el gobernante se logra imponerse a los poderes del Estado, sin la objeción alguna de ellos. Y lo que ocasiona es que el autoritarismo se presencie mayormente en los gobiernos, que se puede ver tanto en el gobierno de Leguía, Velasco hasta el de Fujimori. Como se ve en el caso del gobierno del general del ejército Juan Velasco Alvarado, que lideró un golpe de Estado para derrocar al actual presidente Fernando Belaúnde Terry, utilizando para llegar al poder como causal la desaparición de la página 11 del Acta de Talara y ocasionando así la llegada del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, teniendo como consecuencia la gran reforma agraria que ocasionó y generó nuestra mayor pérdida de nuestros cultivos, haciendo así que seamos más dependientes del material extranjero para la subsistencia de nuestro país. Bien, señor Alfredo, ¿qué acontecimientos dieron origen al autoritarismo del expresidente Alberto Fujimori? En el año 1990, cuando Alberto Fujimori asume el poder, nuestro país vivía una situación económica crítica, con hiperinflación, violencia subversiva, terrorista, sendero luminoso y mucha corrupción en el sector estatal. Todo esto heredado del gobierno aprista. En el año 1992, cuando Alberto Fujimori toma medidas radicales para cambiar el rumbo del país, disolviendo el Congreso y determinando la reforma del Poder Judicial, lo hizo de manera arbitraria e ilegal. Sin embargo, tuvo el respaldo de la mayoría de la población debido a la corrupción reinante en estos dos poderes del Estado que poco o nada hacían por cambiar el destino del país. Bien. ¿Y cómo afectó su vida el autoritarismo del expresidente Alberto Fujimori? Eh, Puedo mencionar una de las medidas arbitrarias que, que me afectó. Me refiero al recorte de los derechos laborales y la implantación de los contratos temporales, ¿no? La aparición de los servicios, es decir, la tercerización de los servicios, que implicaban jornadas laborales de 10 a 12 horas, sin beneficios sociales
y con bajos niveles salariales y sin derecho a reclamo, situación que hasta la fecha prevalece. ¿Cuáles son las causas del autoritarismo? Las causas del autoritarismo son la incapacidad del gobierno para que el pueblo pueda acatar las órdenes, o porque el pueblo no está de acuerdo con su política, y entonces, a fin de que se pueda cumplir, tratan de someter al pueblo, ¿no? Para el beneficio del gobierno autoritario, ¿no? El autoritarismo es una gestión ineficiente, ¿no? Que no llega al pueblo, y a fin de realizar lo que ellos desean, someten al pueblo al miedo, a diferentes acciones para que puedan cumplir, ¿no?, las órdenes del gobierno autoritario. Bueno, a todo lo que hemos visto, viendo el caso del gobierno de Velasco Alvarado y con las entrevistas hacia los señores, preguntándole cómo fue más o menos el gobierno de Fujimori, cómo les afectó. Vemos dos casos bien distintos de autoritarismo, en donde el primero fue para derrocar a un anterior presidente y después entró al poder, que sería el caso de Velasco, y después de hacerlo mal con la reforma agraria. Y aparte de eso tenemos el caso de Fujimori, donde se puede ver que tras 10 años de gobierno nace por así llamar, la revolución o la marcha de los cuatro suyos hecha por Toledo. Un golpe de estado militar cambias el sentir de muchas cosas, el sentido de muchas cosas. Y tipo, todo lo que pasó en los 70 es un gran ejemplo. Pero con las marchas pacíficas se puede no cambiar los que gobiernan el poder, que serían el pueblo y no los militares. Por ende, la opinión del grupo es que una solución cuando hay autoritarismo es las marchas pacíficas como los cuatro suyos, porque con eso hay una unión de todo el pueblo, donde la mayoría tiene los mismos ideales, y con eso poder cambiar o la constitución o cambiar algo en la política, como pasó en los 2000. Y bueno, ese sería todo el trabajo final. Gracias.